Eliane Castillo. Eliane Castillo, yo la respeto muchísimo a ella, le tengo mucha estima. Yo diría que yo soy infectólogo gracias a ella, incluso a ese nivel. Y mira que ella es muy joven. Pero bueno, ella me recomendó mantener el tema igual, que como ella lo daba, y me compartió el contenido. Que bueno, hace poco incluso fue que me dijeron que de este tema. Yo tengo uno de tuberculosis mío, pero es muy corto. Y aquí por lo menos vi que ella desglosó muy bien el tema realmente. Aquí no se asusten si llegaron a ver la cantidad de slides, es que ahí están todos los temas de ella. Y no sé si tienen esa diapositiva de ella, si no yo se la comparto, que luego yo le haré modificaciones pues mía. Entonces vamos a ver si yo puedo hablarle de tuberculosis por lo menos, de manera breve, lo más importante. Y es que de tuberculosis primero, nosotros entendemos que la tuberculosis no suele llamarse simplemente bacteria, sino que la tuberculosis es una micobacteria. Y desde micro llegamos a comentar que las micobacterias a nivel estructural son un poco diferentes. Bien, cuando hablamos de una bacteria, de una vez pensamos que a lo mejor que el peptidoglicano, que si es gran positiva, gran negativa, que si es capa gruesa o capa fina, si tiene membrana, todo eso lo solíamos pensar cuando hablábamos de bacterias, pero las micobacterias se van a caracterizar no por el peptidoglicano, que sí lo tienen, sino que se van a caracterizar porque tienen en la pared ácido micólico. Y el ácido micólico es el que va a favorecer a que esa bacteria haga una, es decir, cuando tiñe, va a teñir, pero con una tinción particular de ellas. Bien, son bacterias que por eso ácido micólico son que son las que se conocen, que son ácido alcohol resistente. Generalmente así que se le llama a las micobacterias. Y es por eso, por el ácido micólico. Bacteria ácido alcohol resistente. Es decir, que una simple tinción de gran no nos va a servir con ella, sino que hay que teñirla con una tinción más específica. Se supone que yo tendría que hablar de todo esto, eso lo vamos a terminar de glosar en la próxima clase, pero por lo menos hoy podemos hablar de la tuberculosis, entiendo. Y es que las micobacterias son muchas, y esta es la clasificación que más se conoce. Hay micobacterias que pertenecen al complejo de tuberculosis, que son muchas, como ven ahí, que no es nada más micobacteria tuberculosis, sino que también todas esas que están ahí abajo pertenecen al mismo complejo de micobacterium tuberculosis. Bien, y luego están también las no tuberculosas, que a lo mejor les suena esta, el Mycobacterium avium complex. Es una micobacteria que no es tuberculosa. Y por ahí también está el Fortuitum abscessus y el Chelonae. Otra micobacteria, fuera de las que son, pues, tuberculosas, no tuberculosas, incluso alguna literatura ponen el lepra como no tuberculosa a veces, porque realmente no es tuberculosis. Pero el lepra, eso también lo hablaremos en otro momento con más detalle. Entonces, miren, a nivel de epidemiología, es bastante común lo de la tuberculosis. Yo le estaba comentando incluso que en los pacientes que tienen VIH, principalmente en República Dominicana, es una de las principales causas de neumonía en un contexto de VIH. Bien, porque como vamos a ver ahora en esta diapositiva, la tuberculosis generalmente, cuando tiene contacto con un paciente que tiene su defensa bien, en la mayoría de los casos nosotros podemos resolver solos la infección de tuberculosis. Bien, pero si tú tienes VIH, la cosa se complica, porque el que tiene VIH no puede, no tiene un sistema inmunológico bien, entonces la bacteria no se va a resolver por sí sola. Entonces, fíjense que realmente tenemos una muy alta incidencia de tuberculosis. De por sí nosotros en República Dominicana tenemos mucho VIH, ¿eh? No sé si lo sabían, pero hay mucho VIH en República Dominicana. Es más concentrado en teoría en el este, Higüey, Punta Cana, Bávaro, pero hay mucho VIH en República Dominicana. Y también, obviamente, hay poblaciones extranjeras que tienen VIH. Entonces, siempre que haya VIH, vamos a tener también más casos de tuberculosis activa. Ahí tiene lo de la microbiología. Realmente no me interesa a lo mejor abundar mucho de eso, porque ya lo estaba comentando, lo esencial principalmente. Básicamente que la tuberculosis sería probablemente la más importante de todo el complejo de Mycobacterium tuberculosis. La Mycobacterium tuberculosis sería la más importante de todas y es la única que y afecta de manera única, como dice ahí, a nosotros. Así que a los animales no le da tuberculosis.
Igual hay otra que, bueno, a nivel epidemiológico nosotros no tenemos, como el africano, ¿verdad? Ahí tiene lo de la microbiología. Realmente no me interesa a lo mejor abundar mucho de eso porque ya lo estaba comentando, lo esencial principalmente. Básicamente que la tuberculosis sería probablemente la más importante de todo el complejo de Mycobacterium tuberculosis. La Mycobacterium tuberculosis sería la más importante de todas y es la única que y afecta de manera única, como dice ahí, a nosotros. Así que a los animales no le da tuberculosis. Igual hay otra que, bueno, a nivel epidemiológico nosotros no tenemos, como el africanum, ¿verdad? Como suena obvio. Mycobacterium africanum pertenece al complejo de Mycobacterium tuberculosis, pero eso está en África. Gracias a Dios le pusieron un nombre fácil de recordar. Y otra cosita importante que tiene la parte microbiológica, de todo lo que está ahí, la más importante es que es aerobia. Es una bacteria que es aerobia. Y solamente por conocer que es una bacteria aerobia, ya tenemos que entender que la tuberculosis cuando infecta el pulmón y le gusta infectar de manera primaria donde más oxígeno hay en el pulmón. Bien, ¿y dónde hay más oxígeno en el pulmón? En los campos superiores, en los lóbulos superiores. Bien, entonces cuando vemos un paciente que está inmunocomprometido, que tiene una neumonía que cogió los lóbulos superiores, porque ahí es que más oxígeno hay, nosotros, si el contexto epidemiológico es compatible como nosotros, República Dominicana, vamos a pensar tuberculosis como una de las principales causas. Bien, entonces realmente la tuberculosis no es formador de esporas, los Clostridium sí, lo comentamos, crece muy lenta. Es importante saber que crece muy lenta porque cuando ustedes hacen un cultivo de micobacteria, que sería poner literalmente en el agar de Lobo Stingensen, ese cultivo no va a salir tan rápido. Para que tengan la idea, el cultivo de orina, de una infección de orina, a las 48 horas ya tenemos el resultado. Un cultivo de sangre toma máximo 5 días. Un cultivo de hueso sería también como 72 horas. Y estamos hablando que un cultivo de micobacteria tuberculosis, como crece lenta en el agar de Lowe Jensen, puede tomarse de 3 a 8 semanas que sale el cultivo diciendo que es micobacteria en tuberculosis. Bien, y nada, ahí hablan de que la forma, que si de serpiente, yo nunca la he visto así realmente, yo la he visto mucho más chiquitica. Y bueno, entonces la tuberculosis en un medio líquido, porque el West Jensen puede ser tanto sólido, que es el que ustedes conocen más probablemente, que es la plaquita redonda grande, o también puede crecer en un medio líquido, que sería como en un tubo de ensayo, viene siendo. Así que generalmente se ve. La tuberculosis, bueno, las micobacterias en general, yo decía que la tinción más relevante de ella no es el gran, porque son ácidos resistentes, sino que tienen una tinción particular, que es la tinción de Sil-Nielsen. Eso se supone que lo vieron en micro, ¿verdad? Pero sí me interesa resaltar que para mí es bastante importante que ustedes sepan que Sil-Nielsen y vaciloscopía es literalmente lo mismo. Bien, es literalmente lo mismo. Es decir, que si yo le estoy haciendo a un paciente una vaciloscopía, dígase que generalmente disputo, ¿verdad? Idealmente una de las tres muestras que se tienen que tomar tiene que ser en la mañana, aunque a los laboratorios les encanta decir que todas deben de ser en la mañana, sin cepillarse, sin enjuagarse, tiene que ser así, que venga, porque en la mañana es donde más concentraciones de micobacterium tenemos, de micobacteria tenemos. Entonces me parece muy relevante que ustedes sepan que cuando hacemos una vaciloscopía, lo que estamos haciendo es literalmente una tinción de Sil-Nielsen al esputo. Bien, eso da a entender que cuando un paciente tiene una vaciloscopía positiva, estamos hablando de que el paciente tiene una tinción para Sil-Nielsen positiva. Eso lo más probable es que sea tuberculosis, porque vamos a ver una bacteria que va a teñir a Sil-Nielsen, ¿verdad? Pero recuerden que hay más micobacterias y hay más bacterias que pueden teñir así. Entonces, eso no hace el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis. Hace el diagnóstico de que hay una bacteria que tiñe. Tuberculosis con nosotros, lo más probable. Pero eso no lo confirma, porque eso no te da el nombre, ni la especie, ni la sensibilidad del antibiótico. Para eso tendríamos que tener el cultivo de micobacterias. Pero tenemos la desventaja que estoy comentando que va a tardar de 3 a 8 semanas, ¿verdad?
Ahí tienen otra tinción, pero esa tinción ya es, bueno, es la recomendada por la OMS, pero esa tinción se utiliza más en biopsia. Eso no se toma así de manera rutinaria en los esputos. La transmisión de la tuberculosis, entiendo que no vale la pena para mí detenerme mucho en eso. Son transmisiones que son también de las que yo digo, sentido común. Va a ser un paciente que va a tener contacto vía aérea con otro por toser. Y bueno, si se habla eso de que la tuberculosis realmente en el aire puede permanecer hasta 30 minutos. Por eso, lo ideal es que cuando ustedes vean un paciente que esté infectado por tuberculosis en una habitación, lo ideal es que la habitación de ese paciente con tuberculosis tenga presión negativa. Y cuando yo digo que tenga presión negativa, me refiero a que literalmente se está sacando el aire de la habitación y está entrando uno nuevo constantemente. Porque si no tiene presión negativa, esa habitación del paciente tuberculoso, todo el que entra a esa habitación probablemente se le pega muy fácil una tuberculosis. Bien, entonces miro ahí que una tos produce hasta 3.000 partículas, que es bastante. Y bueno, básicamente si el paciente es bacilífero o no, también lo hace más infeccioso o no. Es decir, si el catarro del paciente tiñe positivo al Nielsen, es más probable que infecte la tuberculosis a otro. Entonces, estos son los pacientes que más riesgo tienen de hacer una infección como tal. Alguien homeless, exposición en ambiente de salud, dígase nosotros, si nosotros tenemos una neumonía, cualquiera de nosotros, en lóbulo superior, es decir, si yo hago una neumonía en el hospital y ustedes ven que el lóbulo superior, díganle, recuerde que él es médico y tiene contacto con tuberculosis, hágale prueba de tuberculosis también, sí, hay que hacérmela. A inmigrantes de área endémica, eso no aplica para nosotros porque nosotros somos endémicos de tuberculosis. Exposición con tuberculosis activa, droga endovenosa, siempre va a estar ahí, y también los inmunocomprometidos, dándole más relevancia al VIH. Bien, ahí ven la patogénesis, quizá no me interesa tampoco abundar mucho en eso, es básicamente que entra alveolo, como dice ahí, y lo que más me interesa enfatizar probablemente es lo del foco de GON, que el foco del foco primario de GON es generalmente como bueno, ahí lo dice, viene siendo como una calcificación que se ve en el pulmón, que viene siendo como un indicador de que ahí hubo una batalla contra la tuberculosis, por decirlo como más fácil. Bien, viene indicando que ahí hubo una tuberculosis que quiso hacer infección activa, pero los macrófagos pudieron a lo mejor controlarla. Bien, eso generalmente es lo que indica el complejo primario de GON. Y miren entonces lo que estaba comentando ahorita, que realmente cuando tú tienes exposición con alguien con tuberculosis, tú te infectas, pero realmente nosotros podemos mantener la infección controlada. El 90% de los pacientes que tienen contacto con tuberculosis controlan la infección sin nada. Yo soy de lo que dice que a lo mejor yo tengo una tuberculosis así, controlada, porque nosotros en República Dominicana todito tenemos contacto con tuberculosis, ¿eh? No lo digo para asustarlo, pero bueno que lo sepan. Es decir, que si yo me hago prueba de tuberculosis latente, es probable que esté positiva la mía. Eso es decir, la controlamos en más del 90% y se queda latente ahí, escondida. Y el 10% sí desarrolla entonces una enfermedad activa. Importante tomar en cuenta que los pacientes que tienen una tuberculosis latente, eh, si entran en algún estado de inmunocompromiso, como VIH, siempre se comenta, que los CD4 caigan menos de 200, perdón, va a predisponer a que esa tuberculosis latente se active. Si el paciente, por ejemplo, que es un caso muy común que estamos viendo ahora, si el paciente, por ejemplo, hay que hacerle un trasplante de riñón y tiene tuberculosis activa, si yo trasplanto ese riñón para que el cuerpo no rechace ese riñón nuevo, yo tengo que inmunosuprimir a ese paciente. Es decir, yo le pongo literalmente inmunosupresores. Y si hay una tuberculosis latente en ese paciente que le puse el riñón, se va a activar. Entonces, para eso se supone que tenemos que darle tratamiento a todo paciente que detectamos que tenga una tuberculosis latente para que nunca se active. Bien,
Entonces, estos son los pacientes que pueden controlar la infección de tuberculosis, pero si tenemos cualquier alteración de cualquiera de este grupo celular, tenemos más riesgo de que se active la tuberculosis. Los CD4 es la primera que menciono, que es la que altera el VIH. Por eso hay mucha relación entre VIH y tuberculosis. Bien, la interleuquina 12, interferón, es muy importante el interferón, incluso por ahí es que detectamos la latente generalmente, y también el factor de necrosis tumoral. Cualquier alteración en cualquiera de esas cuatro vías puede favorecer al desarrollo de una reactivación de tuberculosis. Entonces, nada, esto fue lo mismo que estaba comentando. Básicamente que nosotros podemos controlar de manera exitosa algunos focos infecciosos. Incluso se pueden quedar algunos granulomas, como estaba comentando ahorita, que vienen siendo básicamente que tienen ahí, en ese lugar, retenida la tuberculosis. Esa sería la parte pues la parte histológica de un granuloma, donde vemos que tiene incluso foco de necrosis. El hallazgo más típico de examen, incluso, de la tuberculosis, es que cuando uno hace una biopsia por patología, se van a ver granulomas caseificantes o granulomas gaseosos. Bien, o necrotizantes. Granulomas caseosos, no sé si me motive y ponga esa pregunta en el examen. Es el hallazgo histopatológico más común que puede haber en la tuberculosis. Es decir, que si yo te hago una biopsia del pulmón y veo por patología en un granuloma que es caseoso, caseificante o necrotizante, el principal diferencial que voy a tener es tuberculosis. Si es un granuloma en pulmón no calcificante, entonces ya probablemente yo voy a pensar en una de las otras enfermedades que yo sé que les gusta a ustedes mucho, que son las reumatológicas. Allá yo puedo pensar que puede ser una sarcoidosis, por ejemplo, que también tenemos en República Dominicana. Esto básicamente es lo que ya comentamos. Y entonces, sí, esto es importantísimo que lo tengan pendiente. Yo decía que el 90% de los pacientes van a solucionar la infección porque tienen su sistema inmune bueno y la solucionan. Pero aunque las soluciones se queda latente, se queda con ellos la tuberculosis. Entonces, ¿cómo yo sé si el paciente tiene una tuberculosis latente? Como está latente, la baciloscopía va a dar negativa porque no hay bacilos activos en el pulmón, ¿verdad? Entonces, la tuberculosis latente tiene dos métodos de diagnóstico que son lo que ven en la imagen. Puede ser el PPD, que es la prueba de la tuberculina, que es literalmente que te inyectan tuberculina en el brazo y miden qué tan grande se hace la pápula. Si la pápula es muy grande después de 48 o 72 horas, entonces estamos hablando de que el paciente tiene tuberculosis latente. Bien, hay un cuadro que creo que Eliane no lo... Ah, sí, míralo ahí. Sí, ya lo tiene ahí. Hablamos de eso de ahora. Entonces, lo importante del PPD, que es la prueba de la tuberculina, sería eso. Detecta tuberculosis latente, no activa, y sería inyectarla, hacer una reacción de hipersensibilidad tipo 4 en el brazo, se inyecta y a las 48 72 horas medimos qué tanto que se puso grande esa pápula. Y luego tenemos la otra prueba que es más específica, vamos a decir, mejor todavía, para detectar tuberculosis latente, que es el cuantiferón, el IGRA. Right, cuantiferón. El IGRA viene siendo también para lo mismo. En esta prueba de sangre es mucho mejor. Y simplemente de una muestra de sangre se mide si hay interferones contra tuberculosis, indicando que hay tuberculosis latente. Entonces, con fines de examen, tienen que saber que el PPD y el IGRA, el más importante del IGRA, el cuantiferón, son dos pruebas que detectan la tuberculosis latente. No activa, latente. Bien, entonces solamente vamos a pedir eso en alguien asintomático que tiene riesgo de hacer infección tuberculosa activa. Bien, es decir, si tú tienes VIH y no tienes ninguna infección de tuberculosis sugestiva, ni clínica, ni nada, como tú tienes riesgo de tener tuberculosis, yo te hago una prueba de estas y si está positiva, yo te voy a dar tratamiento para que no se active la tuberculosis. Bien, esto básicamente es para que vean cómo se hace el PPD que estaba comentando. Se mide la pápula, no el rash. Y bueno, hay unos numeritos que yo no los voy a preguntar en el examen, ¿eh? Pero así que se viene interpretando. Si da más de 5 milímetros
y el paciente tiene VIH o factores de riesgo muy importantes, hablamos de que está positivo ese PPD. Si es más de 10 o tengo un área endémica, también. Y más de 15 sería en todo el mundo. Si todo el mundo que haga más de 15 en un PPD estaría positivo. A mí no me gusta el PPD, yo prefiero el cuantiferón, pero el cuantiferón es más caro. El cuantiferón es literalmente como hacer un hemograma, una prueba de sangre. Entonces, si yo detecto un cuantiferón positivo en un paciente, el próximo paso, un cuantiferón o un PPD positivo, el próximo paso sería hacer una placa de pecho, porque yo tengo que ver si esa tuberculosis realmente es solamente latente, porque si tú llegas a mi consulta y alguien te pidió el cuantiferón y da positivo, yo tengo que auscultarte bien el pulmón y confirmar si tú tienes algún síntoma de tuberculosis. Bien, porque el manejo de tuberculosis latente y activa es muy diferente. Se puede valorar la tomografía para ver mejor en los campos pulmonares y entonces estos serían los esquemas de tratamiento de la tuberculosis latente. El más importante sería la combinación de isoniazida con rifapentina. Eso nosotros lo utilizamos en el país y son solamente 3 meses. Bien, pero ahí pueden ver los otros. Eso es lo que estaba comentando. Tenemos que tratarla siempre que la veamos porque hay riesgo de que haya infección activa. Eh, También tenemos que monitorizar algunas pruebas porque pueden alterar los medicamentos, pueden alterar algunas funciones del cuerpo, principalmente hepática. Eric, dímelo. Sí, disculpe, para que repita de nuevo, por favor, el tratamiento de tuberculosis latente más común. Ok, mira, el tratamiento de tuberculosis latente es muy amplio. Rifapentina con isoniazida, que es 3HP, es el que más nosotros utilizamos en el país. En Europa ni siquiera hay de eso. Ese se utiliza en 900-900, por ahí debe de decirlo. 900 el máximo, 900 de isoniazida con 900 de rifapentina. Eso se da toda la semana por 12 semanas. Los otros me gustan menos porque si se fijan, por ejemplo, podemos dar rifampicina solo, pero es por 4 meses y esa rifampicina se toma diario. Isoniazida con rifampicina es por 3 meses también, pero se tiene que dar también diario. Y la isoniazida sola, que es el más viejo de todos probablemente, ahí podemos ver que se puede dar por 6 meses o 9, pero también son diarios o 2 veces a la semana. ¿Cuál es el mejor de todos? El primero, porque el primero es una sola vez a la semana y es por 12 semanas. Es el mejor. Y el último, el más actualizado incluso. Y en el país lo tenemos, el 3HP. Todo con tuberculosis latente tenemos que hacer eso. Bien. Entonces, esos son los pacientes que yo estaba comentando, en quién yo tengo que buscar esa tuberculosis latente. Serían todos estos pacientes que son los que realmente tienen riesgo de que esa latente se active. Yo creo que lo voy a dejar hasta ahí, exacto. Sí, por la hora. Lo voy a dejar hasta ahí y la clase que viene continuamos. Completamos, repasamos breve la tuberculosis latente, muy puntual, la repasamos, y luego vamos a la tuberculosis activa y por ahí entonces las otras micobacterias. Bien, porque no quiero pasarme de la hora. Delva. Sí, profe, hablando de la tuberculosis, usted había mencionado en la clase de inmunización que las vacunas vivas o de virus atenuado o sea, no se le podían poner a bebés de menores de 6 meses. Sin embargo, como que tengo la duda porque a los niños, a los recién nacidos, Sí, a esta es la veces primera sí. que se le pone. Sí. No, oye, ¿qué pasa? BCG es una micobacteria que pertenece al complejo de Mycobacterium tuberculosis. Déjame buscarla para atrás. Es decir, es una micobacteria que, ¿dónde estaba? Aquí, mírala aquí, esa es la BCG, el Bacillus calmette green. Aunque es una bacteria, ¿verdad? Que se diría que es viva, entre comillas, esa realmente no hace enfermedad en el ser humano. Bien, entonces, aunque yo te ponga eso, no te doy enfermedad, pero te protejo contra la tuberculosis. Entonces, por eso en teoría se puede poner. Esa es como una excepción.
Me dijeron que recuerde la diapositiva, pues las de la ayer yo creo que no la pasé tampoco. Y esta se la comparto, claro, le voy a compartir esta entera, que esta es larguísima, esta tiene 153, pero tiene como 6 temas en una, ¿eh? Profe, envíe las de ayer también, por favor. Sí, sí, fueron 2 ayer, ¿verdad? Sí, fueron 3 ayer. Voy a Sí, compartir la de fueron ayer 3. ahora y también esta completa la mando también. Lo voy a compartir por WhatsApp. Entonces, nuestra próxima clase creo que sería, bueno, no sé si el lunes o martes, pero eso lo revisamos y lo vemos al paso. Que no quiero tomar ahora de otro profesor. Entonces, nada, nos seguimos viendo. Tengan buen fin de semana. Voy a mandar la diapositiva ahora. Igual, maestro. Partida la doctora Grané Castillo, ¿verdad? Y el primer tema realmente era tuberculosis. Ya llegamos por lo menos hasta la parte de la tuberculosis latente, ¿verdad? Vamos a ver entonces, podemos completar la tuberculosis y las no tuberculosas y bueno, si el tiempo da, a lo mejor podemos añadir incluso la parte de lepra. Pero bueno, por lo menos vamos a tratar de hacer una revisión bien puntual. Ya hablamos de la parte general de la micobacteria, ¿verdad? Hablamos de que tienen de manera particular en su pared los ácidos micólicos, que es lo que hacen que esta bacteria sea reconocida como ácido alcohol resistente. Y ser ácido alcohol resistente, pues tiñe al Nielsen, pero cuando uno hace un gran no. Esta será la clasificación de la micobacteria, que realmente tuberculosis no es una sola bacteria, sino que es un complejo que tiene muchas bacterias, como ven ahí, siendo el último, la BCG, que realmente es una cepa que no es patógena prácticamente en nosotros, y la utilizamos para protegernos prácticamente contra todas las micobacterias. Tuberculosas, claro. Luego están las no tuberculosas, que realmente quizá no se habla tanto de ellas, pero debería de hablarse más de ellas realmente. Porque nosotros tenemos en República Dominicana de esas, incluso algunas no están ahí, como el Mycobacterium quimera, que es muy típico de infecciones endovasculares.
A veces operan a un paciente del corazón, le ponen una válvula mecánica y esa válvula mecánica podría infectarse por una micobacteria. En ese caso sería Mycobacterium quimera. Bien, pero yo no voy a preguntar eso en el examen, no se preocupen. Y nada, esas son las que están ahí del no tuberculosa, como el MAC, que es probablemente una a la que, de todas las que están ahí, a la que más importancia se le da al MAC. Vamos a ver por qué ahorita, pero le spoileo desde ahora, que muy importante en el contexto del VIH, del SIDA, pero entra en el contexto del SIDA cuando ya tienen en su CD4 por el suelo. No hablamos de 100 ni de 200, estamos hablando de CD4 por debajo de 50 incluso. Pero vamos a hablar de eso ahorita. Y nada, de la lepra, pues ustedes saben que lepra es una enfermedad muy estigmatizada en toda la historia. Y bueno, por lo menos de lepra saben un poquito. Y con ese poquito me refiero a que por lo menos desde que escuchan lepra, piensan en alguien que a lo mejor tiene afección cutánea, ¿verdad? Y eso no es erróneo. Nada, hablamos de la epidemiología, de la tuberculosis, la parte de la microbiología. Importancia siempre le doy a lo de que es un microorganismo que es aerobio, es un microorganismo aerobio, por lo tanto, cuando afecta el pulmón en un adulto inmunocompetente, generalmente afecta a los lóbulos superiores porque ahí es que más oxígeno hay. Eso lo comentábamos. Lo de la tinción, que la tinción de Gram básicamente es hacer una vaciloscopía. Es literalmente ven el microscopio después de una tinción. Es decir, yo veo eso en un microscopio y yo te digo, ok, eso es una bacteria que ha sido alcohol resistente. Tuberculosis, no sé. Es lo más probable. En República Dominicana eso es lo más probable, pero podría ser una no tuberculosa también. Por eso la vaciloscopía no es el gol estándar. Vamos a ver ahorita cómo se hace el diagnóstico de una tuberculosis activa. La vaciloscopía ayuda al diagnóstico de tuberculosis, pero no el gol estándar porque puede ser otra cosa todavía. Bien. Entonces, nada, le dije que la tinción de auramina, realmente eso se ve más en patología. Eso, por lo menos en el país, nosotros no usamos eso. Nada, la transmisión de la tuberculosis realmente también lo comentábamos, de que era muy patógena en el sentido de que pocas partículas virales, poca carga bacteriana, vamos a decirle, pueden hacer una infección en otra persona. Se entiende por eso, porque realmente los pacientes que tienen una infección por tuberculosa deberían de estar aislados en una habitación con presión negativa. Pero en el país, bueno, yo sé que en Sedima teníamos 2 habitaciones que tenían presión negativa y en la plaza yo no he visto ninguna. Es decir, que ustedes saben que es muy probable que nosotros en algún momento de nuestra carrera tengamos contacto con tuberculosis y se nos pegue la tuberculosis. Pero bueno, estamos inmunocompetentes en teoría y no tiene por qué desarrollar una enfermedad. Hablábamos de lo que tiene riesgo, donde estamos nosotros ahí en la segunda, ¿verdad? Exposición en entorno de salud. Ahí estamos ahí. Aparte de que estamos en una zona endémica de tuberculosis también. Hablamos de toda la patogénesis, también del foco de Gone, que viene siendo como una cicatriz de que hubo una infección tuberculosa ahí. Y también decíamos que el inmunocompetente, que fue lo que acabo de decir, el 90% del que tiene contacto con tuberculosis se queda como una infección latente. Es decir, que no pasa nada, simplemente se queda ahí y se queda contigo toda la vida. Yo creo que yo la tengo latente. A lo mejor mucha gente, personal de salud también lo tiene. Y para eso tendríamos que hacer una prueba para diagnosticar a latente, que fue la que también comentábamos en la clase pasada. El diagnóstico de tuberculosis latente son 2 formas solamente que tenemos, que una es el PPD, que es la prueba de Mantux, la prueba de la tuberculina también le dicen, que te inyectan, hablamos en la piel, en el tejido subcutáneo y se mide la pápula. Si la pápula es muy grande, entonces habla de que tú tienes tuberculosis latente. Y la otra prueba hablábamos era de la que tenían que ver con el IGRA, el cuantiferón, que es en sangre. Esa es más cara, pero bueno, es mucho mejor igual. Hablamos de todo eso, de factores que conllevan a que tú puedas desarrollar una infección activa, como la parte de la inmunidad celular, particularmente la de los linfocitos TCD4. Por eso lo del VIH. Hablábamos de toda esta parte, de la infección que se puede controlar. La parte histopatológica es muy importante que la tengan presente.
Incluso puedo hacer una anécdota ahora de que hay una paciente aquí en España, es de Perú, sí, es de Perú, le, ya tiene 17 años, llegó por clínica y bueno, parecía un Crohn, es decir, que tenía diarrea, pérdida de peso, dolor, dolor articular, fiebre, la epigastralgia, tenía muchos síntomas que eran principalmente gastrointestinales, pero también tenía algunos, vamos a decir, sistémicos, como hace el Crohn en su debut. Entonces, esa paciente, cuando se le hace la biopsia del colon, que piensa que van a diagnosticar un Crohn, en la biopsia de colon lo que se ve es un granuloma caseificante, es decir, un granuloma con foco de necrosis. Y en un paciente de Perú, igual que sería en un dominicano, siempre que vemos en una histopatología un granuloma caseificante o necrotizante, es una tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario, ¿eh? Entonces tendríamos que tener eso pendiente, porque hay enfermedades que son granulomatosas, pero no suelen hacer focos de necrosis o supurar o decir eso de caseificante. Bien, eso generalmente tuberculosis. Las otras que no son casificantes, a lo mejor puede ser una sarcoidosis que tenemos en República Dominicana, que la sarcoidosis que afecta el pulmón, igual que la tuberculosis, vamos a decir, a veces lo confunden las dos. Y entonces a nivel gastrointestinal, como estoy diciéndole, Crohn hace granuloma, pero no casificante. Bien. Entonces eso fue lo que estaba comentando ahora mismo, que me detuve. Eso para mí es importantísimo, que lo tengan pendiente. Esta parte, si yo saco una pregunta, a lo mejor la saco de esta. PPD sirve para diagnosticar tuberculosis latente. Es decir, que tener un PPD positivo no indica que tú tienes una tuberculosis activa. Indica que tú tienes tuberculosis latente. Y el PPD va a ser positivo si la pápula tiene un tamaño, que sea más de 5, más de 10 o más de 15. Depende. Pero lo que quiero que entiendan, no tanto el tamaño del PPD, es una botella, es más el contexto de qué significa tener ese PPD positivo, que sería pues, tuberculosis latente, no activa. Y el cuantiferón, que sería un test de IGRA, como ven ahí, cuantiferón en sangre, y se mide básicamente que lo mismo. En este contexto es si ha tenido contacto con tuberculosis, si se ha liberado interferón con la tuberculosis, y habla de tuberculosis latente, no activa. ¿Sí, Delva? Sí, profe, que en una clase de otro módulo habíamos hablado también de tuberculosis. Ya hemos dicho que el PPD o la prueba de tuberculina como que no era tan relevante porque al menos a los dominicanos, Tenemos la vacuna. exactamente, entonces no sé qué usted opina acerca de eso o si sigue siendo tan importante como usted dice. Sí, mira, realmente se supone que diga por la vacuna ya nosotros podemos hacer un falso positivo. Eso es verdad. Es decir, podemos de manera, vamos a decir, a eso, podemos hacer falso positivo nosotros al PPD. Por eso también yo prefiero el cuantiferón, ¿verdad? Pero bueno, si yo tengo un PPD positivo, yo no puedo asumir que es un falso positivo e ignorarlo, ¿me entiendes? Porque ese paciente, si yo le hice el PPD, es porque entiendo que tiene riesgo de activar una tuberculosis. Entonces, igual había que tratarlo como tuberculosis latente, ¿me entiendes? Es decir, sí tienes razón, el PPD hace falso positivo, pero con cierta matices. Si tú lo vas a inmunosuprimir, asume que es latente y no un falso positivo. O vale el cuantiferón, y si el cuantiferón está negativo, pues ya te cura en salud. Pero recuerda que el cuantiferón es más caro y ahí pues tiene su problemita. Y eso de que se repitan los temas, tenemos que hablarlo en médica, porque realmente siempre tenemos el dilema si la tuberculosis es de infecto o si es de neumo. En República Dominicana, neumo es que trata la tuberculosis pulmonar y nosotros tratamos todas las que son fuera del pulmón. Pero a nivel internacional, la tuberculosis es de infectología. Bien, entonces yo entiendo más que este tema es de este módulo de infecto más que el de neumo y tendríamos que reajustar eso. Cuando yo llegue, tengo muchos planes ya sobre el programa de médica. Pero vamos a ver si me hacen caso. Nada.
Esto es lo que ya comentábamos del PPD, pues que tiene algún tamaño de milímetro, ¿verdad? Y bueno, nosotros entramos en el más 10 porque somos un país endémico. Entonces, se supone que si yo detecto que un paciente tiene tuberculosis latente, es decir, si alguien me llega a mi consulta con un cuantiferón o con un PPD positivo, lo ideal es que yo confirme si es una tuberculosis solamente latente. Entonces, siempre, eso es pregunta de examen, no sé si mía, porque nunca hice una pregunta de tuberculosis, pero siempre que llega un paciente con un PPD positivo o con un cuantiferón positivo, el siguiente paso no es tratarlo, es hacer una radiografía de tórax. Bien, entonces si la radiografía de tórax está positiva, entonces ya ese paciente hay que hacer el estudio más profundo porque es probable que no sea una simple tuberculosis latente, sino que sea una tuberculosis activa. Bien, entonces siempre que llega un paciente con un PPD o con un cuantiferón positivo, yo tengo que descartarle la tuberculosis activa, aunque sea con una placa de pecho. Si la placa de pecho está normal, pues entonces asumo que es solamente una tuberculosis latente y me oriento al manejo de una tuberculosis latente. Bien, incluso pues en algunos pacientes se puede valorar un estudio más profundo como un TAC, una tomografía. Entonces que yo sospecho una tuberculosis, yo siempre le pido una tomografía. Bien. Y vamos a ver entonces, podemos ver a lo mejor algunos datos sugestivos, como ven ahí. Granuloma, la flecha negra yo diría que son, bueno, a lo mejor lo dice abajo, no lo he leído, pero parecen datos como de bronquiectasia y algunas lesiones residuales. Y bueno, este es un granuloma. No se ve muy bien, es ahí, sí, sí, eso es un granuloma. Esos punticos que se ven como radio opaco, se ven varios, uno ahí, uno aquí, uno aquí. Eso no es normal. Bien, son granulomas. Puede que incluso ahí haya otro granuloma, pero en una tomografía se ve mucho mejor eso. Entonces, esos son los tratamientos de la latente, también lo hablábamos, que está el 3HP, que es isoniazida con rifampicina, es el mejor de todo para mí, porque una vez a la semana y son 12 semanas. Los otros son diarios, todos los otros son diarios y bueno, la duración varía. También suena como lógico que si yo te doy tratamiento una vez a la semana, el perfil de seguridad de esos fármacos es mejor que yo dártelo todos los días, ¿verdad? Si yo te doy isoniazida todos los días, te voy a dañar el hígado, probablemente. Pero isoniazida con rifampicina, que es una sola vez a la semana, es un manejo excelente y los pacientes generalmente lo toleran bastante bien y hay mucha adherencia porque es solamente una vez a la semana. Sí me interesa también entrarle un concepto desde ahora, que no sé si lo habrás escuchado también en otro módulo, y es que los tratamientos de tuberculosis se supone que se dan DOT, que sería Directly Observed Therapy, DOT. Es decir, que cuando se le da al paciente hay que ver que se le está tomando. Eso se supone que es lo ideal, ver que el paciente se la tome. Porque la tuberculosis se supone que son enfermedades que son epidemiológicas y que se trata de tener ese control epidemiológico asegurándonos de que el paciente se está tomando la medicación. Bien, si no lo observamos, estamos dejando un paciente que a lo mejor no va a tener adherencia y que va a estar regando tuberculosis a los manos en todos lados. Entonces, nada, a eso también lo vimos, que por qué se trata la latente y por qué se puede reactivar. En teoría, se supone que todas las latentes se tratan, ¿eh? Yo estaba relajando y diciéndolo, a lo mejor yo tengo una latente y es verdad que puede que yo la tenga. Y si yo la tengo, voy a tener que tratármela, porque ahora yo sé que no voy a reactivarla, pero yo no sé en el futuro. O sea, yo no creo que me dé un VIH, pero a lo mejor cuando yo entre en inmunosenescencia, dígase que tenga más de 60 años, si llego, Dios mediante, mi defensa baja. Y si mi defensa baja, puede activarse esa tuberculosis. Entonces, en teoría, se supone que deberíamos de tratarla siempre, la latente. Y bueno, se supone entonces que todos estos pacientes son los que deberían de buscarse la tuberculosis latente. Bien, miren que incluso estamos por ahí, yo creo. Míralo ahí. Personal de salud en entorno de alta incidencia. Estamos ahí. Pero básicamente todo esto. Tratamiento con anti-TNF. A veces a la gente se le olvida que los medicamentos anti-TNF como el adalimumab y el infliximab, que son medicamentos que pueden usarse para el lupus o para el Crohn o para la misma sarcoidosis,
pueden reactivar una tuberculosis. Entonces, a veces cuando queremos inmunosuprimir a un paciente, antes de hacerlo, lo ideal es hacerle estas pruebas, porque si tiene una latente y tú le das infliximab, pues se te va a reactivar y va a matar al paciente. Ahí está lo de contacto cercano, son pacientes que, bueno, habría que ver a todo el que está alrededor de este paciente que tiene tuberculosis, porque también habría que hacerle pruebas de tuberculosis latente y de activa por ahí mismo cualquier cosa y bueno, también lo tratamos para que deje de esparcirse. Hay un algoritmo, no me voy a detener ahí. Sí, quizá como un dato de interés para que lo sepan, aunque la mayoría de las guías dicen que el paciente con VIH, se supone que a todo el que tiene VIH debemos de hacerle prueba de tuberculosis latente, porque el VIH estábamos hablando que puede bajarse de 4 y de 4 se desactiva la tuberculosis latente, ¿verdad? Pero la OPS y en República Dominicana se supone que siempre que se diagnostica un paciente con VIH, no es necesario hacerle prueba de tuberculosis latente. Bien, eso es lo que están diciendo la OPS. Bien, que no es necesario hacer prueba de tuberculosis latente. Si el paciente tiene VIH y no tiene síntomas de tuberculosis, ya tú tienes que asumir que por estar en República Dominicana puede tener una tuberculosis latente y lo tratas sin pruebas. Bien, eso es cuestionable. A mucha gente como yo no me gusta realmente esa conducta. Yo estaría más tranquilo haciéndole un cuantiferón y si está negativo, yo le ahorro esos medicamentos a mi paciente. Porque lo va a someter a 12 semanas de antibióticos, rifampicina y isoniazida. Pero pues sepan eso, que si van a una unidad de VIH, que ustedes van a rotar el Gotier, yo sé que sí, con Talía Flores, ahí ustedes van a ver que todo el diagnóstico de VIH lleva tratamiento antituberculoso latente. Todos lleva 12 semanas. Y eso es por recomendación de la OPS. Las otras recomendaciones realmente entienden que nosotros debemos hacer un screening completo y entonces en base a lo que decidimos si lleva o no el tratamiento de tuberculosis latente. Entonces la tuberculosis activa, voy a tratar de decirlo por un poquito más rápido eso, pero ya sabemos que la latente se diagnostica con cuantiferón y con PPD. Bien, pero la activa se va a diagnosticar, la vaciloscopía me ayuda, recuerden, la vaciloscopía me va a ayudar, acá creo que no está en la prueba todavía. Está más adelante la prueba, si lo voy a decir cuando esté más adelante. Estos son básicamente lo que nos va a sugerir que el paciente podría tener o no una tuberculosis activa. Bien. En los niños es más común que la tuberculosis no sea pulmonar, sino que sea meningia, linfática, en cualquier otro lugar que no sea pulmón. Bien, y los patrones radiográficos también van a variar. En adultos, la afectación más típica que estaba comentando, que es la de los lóbulos superiores, que puede tener incluso una caverna. Caverna sería como un foco de necrosis en el pulmón. Y nada, el VIH, pues depende de los CD4, también lo podemos sospechar o no. Los síntomas de tuberculosis entiendo que no tengo que detenerme ahí, ¿verdad? Pero de manera básica y resumida, alguien que esté tosiendo por más de 2 semanas, con pérdida de peso, que tenga fiebre vespertina, que la tos puede o no ser con sangre, en un país endémico, pues tú vas a pensar de lleno que es una tuberculosis. Bien, pérdida de peso, fiebre vespertina y tos por más de 2 semanas. Eso es muy sugestivo de una tuberculosis pulmonar. Estos son placas que pues son de tuberculosis, miren ahí, lóbulo superior derecho, ¿verdad? Eso sería una caverna gigante en el pulmón izquierdo, lóbulo superior también. Y aquí también podemos ver otra caverna y esto sería un nódulo. Sí, se ve, sí. Estaba dudando si se veía el mouse. Ahí ven más imágenes, realmente no me voy a detener tanto ahí. Quizá esta es la más importante de todas las imágenes, bien. Y esta es la más importante porque ese patrón radiográfico es importante que ustedes lo sepan. Se ve como, ¿cómo decirlo? Como difuso. Ese patrón radiográfico en el pulmón es prácticamente ya pacto neumónico de tuberculosis. Ustedes ven eso y tienen que pensar que eso puede ser una tuberculosis miliar. Bien, tuberculosis miliar, que lo tengo más adelante eso,
La miliar básicamente es una diseminación hematógena de la tuberculosis que puede incluso hablar de gravedad, el paciente se te puede morir. Pero es ese patrón que se ve como todos esos puntos así, yo diría así, como de difusión, vamos a decirle. Son como muchos micronódulos al mismo tiempo. Eso sería sugestivo de una tuberculosis miliar. Entonces, estas sí son las pruebas de tuberculosis. Bien, hablábamos de que en la latente son el PPD, Mantux, y en activa, perdón, y la otra que es el cuantiferón, que son test de IGRA. La activa, entonces, pues la vaciloscopía nos ayuda. Yo decía que son 3 muestras, por lo menos una debe de ser en la mañana. Y deben de ser separadas por 8 horas cada muestra. Es decir, que en teoría se pueden tomar en un solo día. Pero bueno, los laboratorios de República Dominicana entienden que las 3 deben de ser en la mañana. Entonces, ok, 3 muestras. Pero sepan que si lo leen en una fuente internacional, como UpToDate, vamos a decir, dice que por lo menos una de las 3 debe de ser en la mañana, sin cepillarse y demás. Esa es la vaciloscopía. Si el paciente no produce esputo, como los niños, a los niños se supone que hay que hacerle un lavado gástrico. Bien, y en el lavado gástrico se le puede hacer la vaciloscopía, que es simplemente hacer un Nielsen, una tinción, y también podemos hacer la mejor prueba del mundo que existe para tuberculosis, que son las PCR. Bien, la PCR de tuberculosis no se llama PCR de tuberculosis, sino que se llama GeneXpert. Bien, es una prueba que es realmente cara, pero vamos a decir que gracias a Dios, esa es probablemente la prueba más cara que el gobierno la cubre. Es decir, que en los hospitales es gratis hacerse un GeneXpert y es una PCR. Es decir, que tiene el mismo concepto que cualquier PCR que yo le comentaba anteriormente. Si da positivo, ya yo tengo el diagnóstico de tuberculosis. Bien, pero ¿qué pasa? Que las PCR cuando dan positivo solamente dicen eso, positivo. El expert quizá de tuberculosis te puede decir incluso si es resistente o no a la rifampicina, pero igual no me dice qué tan sensibles son los antibióticos. Por eso el cultivo no se reemplaza. El cultivo sigue siendo, como dice ahí, el gol estándar. El cultivo de micobacteria es incluso mejor que el expert, pero recuerden, estoy diciendo, el expert es muy bueno porque una PCR y sale en 2 horas. Es decir, tú tomas el esputo, yo te hago la vaciloscopía y ahí mismo te hago un expert en ese esputo. El expert sale en 2 horas. Y ahí en 2 horas si tú tienes tuberculosis o no. Una prueba cara, pero que el gobierno cubre. El cultivo, recuerden que yo les decía que toma mucho tiempo. Puede tomar más de 4 semanas ese cultivo porque crece lenta la tuberculosis. Y bueno, el cultivo es útil porque el cultivo me dice los antibióticos que son sensibles, cuáles son resistentes y es realmente el mejor método de diagnóstico de tuberculosis. Algunos pacientes da todo negativo y hay que irse un poquito más profundo y hay que hacer una broncoscopía. Ahí en la broncoscopía podemos tomar muestras del lavado broncoalveolar, del líquido de ahí. Y bueno, ahí a esa broncoscopía se le puede hacer vaciloscopía y el expert también. Pero ya esos son pacientes que es difícil hacer las otras pruebas anteriores o las anteriores dieron negativas y aún así mi sospecha siguió siendo alta. No me voy a detener tanto en esta parte, a lo mejor solamente resaltar que la tuberculosis fuera del pulmón puede afectar donde le dé la gana. Siempre me decían cuando yo estudiaba tuberculosis que la tuberculosis puede dar en todos los órganos, a excepción de la uña y los pelos, pero después puede dar literalmente en todos los lugares. Y ahí ven en negrita una pregunta que ha salido mucho en el examen de residencia. ¿Cuál es la principal afección de tuberculosis extrapulmonar? Ahí lo tienen de primero y en negrita incluso, ganglio linfático. Es decir, que fuera del pulmón, el principal lugar que afecta la tuberculosis, mira, yo podría ponerla esa, es como muy de examen de aquí, nacional, y así se lo aprenden desde ya, si no se lo sabían. Es decir, que fuera del pulmón lo que más afecta a la tuberculosis son los ganglios linfáticos.
en República Dominicana. Y la moxifloxacina, el Avelox, que es el original, es también un medicamento bien caro. Es caro. Pero el típico es este que tienen que saber. Ripe, rifampicina, isoniazida, piracinamida y tambutol. Por 2 meses y luego el cambio a la fase de consolidación. Ahí tienen lo del efecto adverso. Eso yo no lo voy a preguntar. Pero sí tienen en rojo el más importante. Eso es bueno que se lo revisen. Como la isoniazida, le estaba comentando ahorita, puede dañar el hígado. Realmente todos pueden dañar el hígado, ¿eh? Pero la isoniazida tiene eso típico de la neuropatía periférica y tiene que ver con déficit de B6 que hace. Es por eso, generalmente, que se tiene que dar B6 también cuando se da la isoniazida. La rifampicina, recuerden que es un medicamento que hace que el paciente tenga
todo naranja. Todas las secreciones se vuelven naranja. La pipí naranja, el sudor naranja, los ojos naranja, la lágrima naranja. Todo se pone naranja con la rifampicina. Bien, y eso siempre hay que aplicárselo a los pacientes. Y también daña el hígado. Lo daña incluso más que la isoniazida, probablemente. El etambutol siempre se habla de la neuropatía ocular y la piracinamida puede también elevar el ácido úrico. Como le digo, todo daña el hígado, por eso hay que tener pendiente o cuidado con el hígado de los pacientes y también con posibles interacciones de los medicamentos con lo que esté tomando el paciente. Esto fue un ejemplo que Eliane puso. Básicamente, ¿qué hacemos si yo estoy rotando y en un hospital veo que en la sala hay un paciente que tiene tuberculosis? Ahí lo ven, lo ideal es que tenga una N95. No la mascarilla azul, sino la blanca sería, recuerden. Y bueno, se supone que el paciente debería estar solo e incluso el paciente debería tener una habitación con presión negativa. En el país, yo sé que hay muy poca, por no decirle que prácticamente no hay. Y lo de la vacuna ya lo hablamos. ¿Sí, Delva? Profe, perdón, ¿puede repetir lo de la fase de consolidación? Específicamente los medicamentos que debe de tener. Aquí, míralo aquí. Damos RIPE de intensivo, ¿verdad? 2 semanas, 2 meses. Y luego en consolidación solamente los 2 primeros. Rifampicina e isoniazida. Bien. Esto en el tratamiento de tuberculosis activa todos los medicamentos se dan diario. En la latente fue que se daba semanal. En este caso es diario. Damos 2 meses, perdón, con RIPE y luego damos 4 meses con solamente, rifampicina y isoniazida, y completamos así 6 meses de tratamiento. También, bueno, míralo ahí abajo, perdón, que yo creía que lo tenía más adelante. Inmediatamente yo trato a un paciente, se supone que yo tengo que ir haciéndole vaciloscopía seriada, mensual, y ya inmediatamente yo tengo 2 vaciloscopías negativas, yo entiendo que el paciente está respondiendo y que no es bacilífero. Cuando yo digo que no es bacilífero, es que no la transmite a otra persona. Bien. Pero todo esto son drogas de primera elección, vamos a decirle, de primera línea. Todos estos son de primera línea, porque la tuberculosis puede ser resistente a alguno de ellos y tenemos entonces que dar medicamentos como están ahí, que ya son más complejos. Bien, quédense solamente con el de la tuberculosis, la primera línea, que serían eso. Ya comentaba esta parte y de la vacunación también hablé. Y bueno, básicamente ella orienta que hay que tener muy pendiente la tuberculosis porque tenemos alta incidencia. Y bueno, también le estaba comentando esa parte del paciente VIH que tiene más riesgo de reactivar la tuberculosis. Si tienen alguna pregunta.